Bienvenidos a Planeta Cero. ¿Sabíais que hay un lugar en el planeta, un lugar en América, desde el cual podéis observar a simple vista el continente asiático? Sí, desde América podéis ver Asia y lógicamente viceversa, pues simplemente con la vista, sin necesidad de prismáticos o catalejos o ninguna ayuda, un telescopio, no, a simple vista. Os diré más. ¿Sabíais que hay un punto en los Estados Unidos de América desde el cual podéis ver la Federación Rusa a simple vista? Podéis ver Rusia y desde Rusia podéis ver Estados Unidos. Insisto, con un simple golpe de vista. Claro, esto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta el enfrentamiento histórico que ha habido siempre entre estas dos grandes superpotencias, especialmente durante la Guerra Fría, Estados Unidos-Rusia. Y ambas naciones se podían ver a simple vista. Incluso, os diré más, se podía ir caminando desde Estados Unidos hasta Rusia y viceversa, sin además necesidad de ningún tipo de aduana ni control, ¿no? Bueno, es cierto que no era legal en la teoría, pero tú podías pasar caminando de un lugar al otro. Y ahora muchos estarán pensando, ¿dónde está ese lugar? O bien estarán pensando que estoy absolutamente loco y que me estoy inventando este dato. No, no es así. Ya los más avispados supongo que habréis abierto Google Maps, os habréis ido al mapa más cercano y estaréis buscando esa zona porque seguramente ya sabréis dónde se encuentra, en la zona en la cual pues prácticamente Rusia y Estados Unidos se tocan, una zona bastante al norte. Pero claro, estaréis pensando, bueno, pero hay un buen pedazo de océano ahí. Os estoy hablando del estrecho de Bering, por supuesto, y ya os podréis imaginar que estamos nuevamente en uno de estos programas de Planeta Cero, en el cual vamos a hablar de lugares remotos, islas remotas, perdidas, aunque en este caso no tan perdidas, porque no estamos hablando de unas islas en mitad del Océano Pacífico, del Atlántico, o casi llegando al Polo Sur. No, estamos hablando de dos islas que están realmente muy cerca de las masas continentales de América y Asia, y en teoría cada una de estas islas pertenece a una de estas masas continentales. Por eso cada una de estas dos islas, insisto, son dos islas, cada una pertenece a una nación, a Estados Unidos y a Rusia. Lógicamente estamos en el estrecho de Bering, en la parte en la que prácticamente casi Siberia y Alaska se tocan, aunque hay una cierta separación. Hay un pequeño estrecho que las divide, y en mitad de ese estrecho, del estrecho de Bering, pues se localizan las islas Diómedes, que son las dos curiosas islas de las cuales estamos hablando. Islas que también en ruso se conocen como las islas Gwozdiev. Gwozdiev, al parecer, era un personaje que tuvo algo que ver en el descubrimiento de las islas, y por eso se le puso el nombre de este personaje, lógicamente de nacionalidad rusa. Bueno, en Rusia se conocen las islas con este nombre, insisto, más conocidas como las islas Diómedes, aunque veremos que tienen unas diferentes nomenclaturas, ¿no? Dependiendo también del idioma o del momento histórico. Ya os las he localizado, aunque supongo que muchos ya estaréis en el lugar concreto observando estas dos islas, las Diómedes, localizadas en el estrecho de Bering, entre Siberia y Alaska, entre Rusia y Estados Unidos, al norte del paralelo 65 norte. De aquí que el clima, pues lógicamente no es de lo más agradable, es un tanto inhóspito, no demasiado extremo, pero ciertamente bastante inhóspito. Y estas dos islas pues son la Diómedes Mayor y la Diómedes Menor. Es así como se bautizan y bueno, lógicamente esto hace referencia a su tamaño. La Diómedes Mayor, que también se llama, insisto, por esto de los nombres, en Rusia es más conocida como la isla Ratmanov,
la Diomedes Mayor, y en el idioma Iñupiat, que es el pueblo originario de esta zona, de estas islas, los Iñupiat, pues la llaman Isla Imaqlik. A esta Diomedes Mayor, que es la más grande, lógicamente, tiene 29 kilómetros cuadrados en comparación a los 7 kilómetros cuadrados, que es la más pequeña, la Diomedes Menor, la que pertenece a Estados Unidos. En Estados Unidos también se la bautizó como Isla Krassenstern, y en el idioma Iñupiat es la Isla Iknaliuk. Así que cada cual de las islas, como veis, tiene varios nombres. Insisto, la mayor, 29 kilómetros cuadrados, pertenece a Rusia. La menor, 7 kilómetros cuadrados tan solo, pertenece a Estados Unidos. Curiosamente, la Diomedes Mayor no tiene población estable, y la Diomedes Menor sí que tiene 115 habitantes, que tampoco es que sean demasiados y que hacen una vida bastante aislada, por cierto, y en su mayoría, por no decir prácticamente en su totalidad, pues a día de hoy siguen siendo estos primeros y originarios pobladores, los descendientes de los primeros habitantes Iñupiat, de esta curiosa etnia del norte del planeta, que a día de hoy, lógicamente, siguen siendo prácticamente todos Iñupiat en esta pequeña isla, la de los Estados Unidos. Os decía, y no era ningún farol ni ninguna alucinación que estuviera tuviendo yo en ese momento, que se puede pasar caminando de una isla a la otra, con lo cual se puede pasar caminando desde Estados Unidos a Rusia y viceversa. Y es que, lógicamente, en invierno el océano en esta zona se congela. Así que, bueno, pues es bastante factible una caminata. El bloque de hielo, desde luego, es lo bastante sólido, o al menos lo solía ser. En los últimos años es cierto que las cosas ya parece ser que han cambiado un poco y no se congela tan habitualmente como se solía congelar, o al menos no durante tanto tiempo, pero todavía en esta zona, en el estrecho de Bering, sigue habiendo congelación del océano, así que se puede, durante los meses del invierno más crudo, se puede pasar caminando de una isla a la otra, desde Estados Unidos a Rusia, en definitiva. Y es que la separación tan solo es de 2,5 millas. Lógicamente, como decía antes, 2,5 millas, pues las dos islas se ven sin demasiada dificultad. Es cierto que es ilegal esto, cruzar desde un país al otro, pero claro, como comentaba, no hay ningún tipo de aduana. Incluso una de las islas está completamente deshabitada, la isla rusa, y en la otra tan solo hay habitantes civiles. Así que, aunque sea ilegal, pues si hay algún aventurero que realmente quiere hacer este tránsito, no es especialmente difícil. Hay que decir que sí que en la isla rusa ocasionalmente, muy ocasionalmente, hay algunas unidades militares de maniobras, pero bueno, es algo ocasional. Ni siquiera hay una estación militar, ni un puesto militar, ni meteorológico, ni nada, como en muchas otras ocasiones hemos visto en algunas de estas islas perdidas. Y bueno, y después está el otro misterio, o quizá el tema más interesante, porque realmente no es tan misterioso en cuanto os lo pueda aclarar, el tema interesante de estas dos islas. Y es que desde una de las islas se puede ver el futuro. Sí, no es que haya ningún oráculo ni nada similar, simplemente es que la línea internacional, la línea de fecha internacional, separa las dos islas, pasa justamente por en medio de las dos islas. Es por esto que la isla rusa también se la conoce como la isla del mañana, mientras que a la isla estadounidense se la conoce como la isla del ayer. Y es que, aunque prácticamente las dos, la línea temporal debería de ser la misma, pues lo cierto es que la isla rusa va 21 horas por delante, 20 horas en verano, debido lógicamente al cambio de horario en Estados Unidos. La isla estadounidense está sujeta al horario de Alaska, con lo cual hay un cambio en verano. Bueno, pues la isla rusa va 21 horas por delante. Cuando está amaneciendo, amanece prácticamente a la vez en ambas islas, pues la realidad es que están amaneciendo diferentes días.
mientras en la isla rusa está amaneciendo ya el día, vamos a poner un día al azar, el día 21 de enero, en la isla estadounidense está todavía amaneciendo el día 20 de enero. Así que desde la isla estadounidense se puede ver, nunca mejor dicho, el futuro. ¿Ves? El día siguiente. Bueno, todo esto lógicamente se debe a la caprichosa separación por la línea internacional, la línea de fecha internacional, que en algún lado la tenían que poner y lógicamente allí la situaron. 21 horas. Muchos estaréis pensando, ¿y por qué no 24 horas? Que sería lo más lógico. Bueno, esto lógicamente es por el horario de Alaska y por el horario de la Siberia más oriental. Son los horarios que hay, que no se llevan 24 horas el uno al otro. Hay otras muchas curiosidades en esto de la línea de fecha internacional, que algún día las entresacaremos. Desde luego se merecen un podcast y, por ejemplo, os emplazo a ver no lo voy a desarrollar ahora, pero podéis ver algún vídeo o algún podcast al respecto de Kiribati, el país que está completamente fuera de su línea de fecha, o de la que debería de ser, simplemente porque querían que amaneciera antes que en ningún otro lugar del mundo, en Kiribati. Ahí lo dejo para que lo busquéis si tenéis interés. Bueno, ya hemos localizado las Islas Diómedes y hemos analizado un poco estos puntos tan extraños, peculiares, realmente no misteriosos, porque enseguida se puede revelar esto de ver el futuro, esto de caminar de Rusia a Estados Unidos. Tampoco tiene tanto misterio como habéis podido comprobar. Y después de la localización y de estas características generales, pues vamos a entrar un poquito, como me gusta hacer muchas veces, en la historia de estas Islas Diómedes, que se encuentran en un lugar tan peculiar. Decía antes que no son unas islas que están particularmente aisladas, porque tienen las masas continentales muy cerca, pero lo cierto es que las poblaciones más cercanas sí que están bastante distantes, porque en la punta más occidental de Alaska prácticamente no hay nada, lo mismo que en la punta más oriental de Siberia. Bien, la historia de las Islas Diómedes, al menos para lo que los rusos y los estadounidenses respecta, comenzaría en el año 1648. En aquel entonces, un explorador llamado Semyon Desherev, lógicamente ruso, reporta que se encuentra unas islas en esta zona del estrecho de Bering, unas islas con nativos que ya viven allí. Lo que no queda muy claro es si realmente estas islas pueden ser las Diómedes o algunas islas algo más al sur, porque la posición no queda realmente muy clara. Este explorador, Desherev, no consigue situarlas con claridad. Estamos hablando del año 1648, mediados del siglo XVII, con lo cual, bueno, pues la navegación todavía no estaba tan desarrollada como lo estuvo en los años y siglos posteriores. Nos vamos ya, porque el siguiente punto de referencia sería 80 años después, ya en el siglo XVIII, 1728 concretamente, y os voy a dar la fecha exacta, que es el 26 de agosto de 1728. Una fecha muy concreta y que tiene bastante importancia, porque el 26 de agosto en el calendario ortodoxo es cuando se celebra el santo Diómedes, y es de aquí que se diera este nombre a las islas. El explorador, que en este caso llega a las islas, declara llegar a las islas, es un explorador danés, Vitus Bering. Y aquí el nombre ya os puede sonar de algo. El estrecho de Bering, bueno, pues este hombre pululó por su estrecho, por el que finalmente acabó teniendo su nombre durante algún tiempo. Es cierto que Bering era un explorador, un navegador danés, pero él trabajaba o lideraba exploraciones para los rusos, así que normalmente son los rusos los que llegan a las Islas Diómedes, y en este caso ya, gracias a este santo, insisto, que se celebra el 26 de agosto de 1728, pues se bautizan como Islas Diómedes. 4 años después, otro explorador, Mikhail Yovstiev, y de este hablábamos al principio,
hablábamos al principio diciendo que las islas también en Rusia se conocen como las islas Gyozdiev. Y es que este explorador es el que va a dar nombre también durante mucho tiempo, bueno, hasta la actualidad se conocen con ambos nombres en Rusia, Diomedes o Gyozdiev. Bueno, pues este explorador es cuando en 1732 finalmente determina la posición exacta de las islas, las Diomedes. Y bueno, ahí van a permanecer las islas durante mucho tiempo, bastante ignoradas. Y es que, bueno, los pobladores que ya reportó el primer explorador, Diesniev, pues estos habitantes, estos nativos, van a seguir haciendo su vida normal y tranquila, ignorando que pertenecen a Rusia. Y es que, bueno, las islas desde el principio, siempre ya desde el primer avistamiento, descubrimiento, ya fueron anexionadas por Rusia, pero bueno, los Iñupiat, el tranquilo pueblo Iñupiat sigue disfrutando de su vida, los rusos no les molestan para nada. Bueno, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, hasta que llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX, como muchos sabréis, lo que sucedió concretamente en el año 1867 es que Estados Unidos compra Alaska a Rusia. Bueno, ya sabéis, los que sepáis medianamente de historia, que Alaska perteneció durante muchísimo tiempo a Rusia, hasta que los estadounidenses pues compraron este pedazo de tierra desolada que los rusos no querían para nada. Menuda sorpresa después se llevarían los rusos cuando los estadounidenses comenzaron a explotar todos los recursos. Aún así, como se suele decir, Rusia es muy grande y Siberia también. Y yo creo que los rusos pensaron que nunca iban a echar de menos Alaska teniendo Siberia. Y bueno, pues me da que a día de hoy quizá muchos tampoco la echan de menos, pero durante la Guerra Fría no me digáis que no hubiera sido un punto estratégico interesante que Alaska hubiera pertenecido a Rusia. En cualquier caso, así fue la historia. 1867, Estados Unidos compra Alaska y en este tratado, en el tratado de compra, se decide que la separación entre Estados Unidos y Rusia pues no va a quedarse en tierra, sino que va a quedarse en estas islas. Y es ahí cuando se realiza la separación que continúa hasta el día de hoy. Cada isla va a pertenecer ahora, a partir de ahora, a una de las dos potencias. Se separan las islas mediante este tratado y se establece la frontera pues en el punto intermedio, entre esas 2,5 millas que separan las islas Diomedes. Aquí, con lo que no se cuenta, es que los Iñupiat, los nativos de las islas, viven en ambas islas. Y se les separa hasta el punto de que cada uno de ellos ahora va a tener una nacionalidad y lógicamente va a estar prohibido cruzar entre una isla y la otra, puesto que hay una frontera. Hasta el punto va a llegar esta separación de las familias, que en un principio puede parecer bastante cruel, porque incluso se pueden ver desde un lado al otro las dos islas y estarán pensando, se separaron familias que vivían en una isla y en otra isla. Bueno, pues esto va a alcanzar su mayor punto de tensión cuando ya durante la Guerra Fría, ya en el siglo XX, los soviéticos, ya siendo la Unión Soviética, ya no solamente Rusia sino la Unión Soviética, pues deciden evacuar a la población de la Diomedes Mayor, pues quizá por si los estadounidenses en un momento dado deciden atentar o comenzar una guerra y empezar por ahí, empezar por aniquilar o exterminar o atentar contra esta población que, aunque sean Iñupiat, pues son rusos. Esto va a ser peor todavía, puesto que si ya las familias estaban separadas por esa frontera, ahora directamente los Iñupiat que vivían en la Diomedes Mayor, pues se les lleva directamente hasta otros puntos de Rusia. Bien, se habló mucho en Europa de lo que después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser el telón de acero entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y aquí se lanzó otro telón entre las dos islas Diomedes que pasó a conocerse curiosamente como el telón de hielo. Lógicamente debido a ese paso que os comentaba antes, a ese
paso que uno podía hacer caminando sobre el hielo, sobre los hielos del océano entre una isla y la otra, pero que estaba terminantemente prohibido, el telón de hielo entre ambas islas Diómedes, entre Estados Unidos y Rusia. Bien, así va a permanecer la situación durante todos estos años de Guerra Fría, hasta que, bueno, ya sabéis, llegan dos presidentes, dos mandatarios a Estados Unidos y Rusia, y cuando parecía que la Guerra Fría iba a entrar en un punto realmente muy álgido, estoy hablando de Gorbachev y Reagan, en los años 80, cuando parecía que la escalada militar era inevitable, incluso la Tercera Guerra Mundial era inevitable, pues mira, resulta que comienzan a rebajarse las tensiones, y hasta el punto de que en el año 1987 se produce un curioso acto de buena voluntad, que es que una nadadora estadounidense, una nadadora profesional, Lynn Cox, va a cruzar como muestra de cooperación o incluso de amistad entre ambas naciones. Os hablo insisto, del año 1987, finales de los años 80 del siglo XX, cruza a nado entre ambas islas, cruza estas gélidas islas, lógicamente con un traje térmico especial, y lógicamente su travesía se realiza cuando las aguas lo permiten, con un clima no tan extremo como el que hay en pleno invierno. Bien, la cuestión es que Lynn Cox es felicitada por el presidente Ronald Reagan y también por el primer mandatario de la Unión Soviética, por Mikhail Gorbachev. Hay un acercamiento, ya lo estaba viendo, yo creo, en este momento, pero gracias a esta nadadora y a este hecho ocurrido entre ambas islas Diómedes, hay un acercamiento definitivo entre Reagan y Gorbachev, que, bueno, ya sabéis, entre otros muchos sucesos que van a suceder durante los próximos años, bueno, pues todo esto acabará con la caída del telón de acero y la disolución de la Unión Soviética a partir de los años 1989-1990. Bien, las Islas Diómedes van a volver a aparecer en primera plana. Bueno, después de esta hazaña, lógicamente vuelven a quedar olvidadas ahí en su gélido rincón, pero van a volver a primera plana durante una campaña presidencial de los Estados Unidos, concretamente en el año 2008. En el año 2008, en una campaña presidencial en la que seguramente muchos recordaréis a la gobernadora de Alaska, a Sarah Palin, que estaba en la carrera presidencial, en este caso en la carrera vicepresidencial por parte de los republicanos, que se enfrentaban en ese momento a Barack Obama, que finalmente acabó siendo el presidente de los Estados Unidos, del lado demócrata. Pues bien, sobre Sarah Palin se dijeron muchas cosas durante la campaña y se le intentó desacreditar en todo momento, principalmente que no tenía experiencia, que iba a hacer el ridículo siendo vicepresidenta de los Estados Unidos. Y uno de los comentarios sobre los que más pólvora se virtió, y sobre los cuales, gracias a este comentario se intentó ridiculizar a Sarah Palin, fue cuando declaró que ella, insisto, era la gobernadora de Alaska, ella era natural de Alaska. Pues ella dijo que desde Alaska, desde su estado, se podía ver Rusia, se podía ver a simple vista Rusia. Claro, aquí incluso los asesores de imagen de Sarah Palin se echaron las manos a la cabeza, hasta el punto de decir, que a partir de ahora se va a ridiculizar a Sarah Palin con esta barbaridad, diciendo que desde Alaska a simple vista puedes ver Rusia sin tener en cuenta la distancia que hay entre Alaska y Rusia. Bien, Sarah Palin posiblemente ignoraba la existencia de las Diómedes y posiblemente cometió un error diciendo, o un error en lo que ella quería interpretar, diciendo que desde la mainland, desde el continente, desde Alaska se veía Rusia. Pero realmente no fue un error lo que cometió, porque la Diómedes menor pertenece a Alaska y la Diómedes mayor pertenece a Rusia. Así que Sarah Palin tenía razón, aunque ella no lo supiera, cuando decía que desde
Alaska se puede ver Rusia y desde Rusia se puede ver Alaska. Porque así es, se puede ver, las Diómedes se pueden ver la una a la otra. Esto nos tiene que hacer pensar, o a mí cuanto menos me hace pensar, cuánta ignorancia hay en los Estados Unidos, entre los estadounidenses, incluso no voy a decir entre el pueblo llano, sino entre los estadounidenses con más estudios y más preparados, al no saber que las Diómedes existen y que desde Alaska realmente se puede ver Rusia. Los asesores de imagen de Sarah Palin se echaban las manos a la cabeza sin saber que esta aseveración era cierta. Los contrincantes ridiculizaron a Sarah Palin sin saber que esta afirmación era cierta. En toda la prensa y en todos los medios de comunicación se ridiculizó a Sarah Palin y ningún periodista se dio cuenta de que esta aseveración era cierta gracias a las Islas Diómedes. Curioso, que no sepas los territorios que tiene tu propio país. Bien, las Islas Diómedes, aparte de toda la historia que hemos narrado y de todas las peculiaridades, siempre han sido también, o al menos en los últimos años, conocidas o protagonistas de un curioso proyecto que, bueno, ha ido tomando más y menos popularidad dependiendo de muchos intereses, lógicamente, y la mayoría intereses empresariales privados. Y es el proyecto de unir Asia con América, no solo a través del hielo, como ya hemos visto que se puede hacer, sino hacerlo para la circulación, mediante una carretera o mediante un tren, un ferrocarril que pueda unir Asia y América a través del estrecho de Bering. Muchísimas veces se han hablado de proyectos. Hay que tener en cuenta, al parecer, que en esta zona del estrecho de Bering el fondo marino, el lecho marino, no es demasiado profundo, así que el tema de hacer un puente sostenido por pilares no parece una locura. Podría parecer una locura si se realizara el puente directamente entre los dos continentes, pero si se uniera a través de las Islas Diómedes, las distancias quedan muchísimo más reducidas y se pueden utilizar las Diómedes como pilares naturales para este puente. Incluso también en un momento dado se habló de la posibilidad de no solamente un puente, sino un túnel que pudiera unir Asia y América. Bueno, mediante esto prácticamente lo que se conseguiría sería unir todo el planeta, lógicamente salvo unas cuantas islas o incluso el territorio de Oceanía, que no está unido, pero podríamos unir Europa, África y Asia, que ya están unidas mediante carretera, con América. Y es cierto que bueno, en América tenemos un pequeño punto sobre el que algún día tenemos que hacer también un podcast, en América Central, que no está unido. Pero bueno, hay ferries que ahí, bueno, sí que realmente lo unen. Pero en cualquier caso, lo más interesante de todo este proyecto es unir Rusia y Estados Unidos, con lo que ello conllevaría, y es que tanto unos como otros se podrían aprovechar de los recursos naturales, bueno, lógicamente previa autorización de ambos gobiernos. Sería un acercamiento más entre ambas naciones, desde luego. Bien, ahora para los más curiosos, como siempre suelo finalizar estos podcasts dirigiéndome a los más aventureros y más curiosos, a aquellos que ahora estarán pensando, bueno, ¿cómo podemos visitar las Islas Diómedes? Desde luego es un lugar muy peculiar. Bueno, es complicado, no es imposible. Muchas veces hablamos de otras islas mucho más perdidas a las cuales no se puede acceder porque no hay autorización, no hay prohibición explícita por parte de los gobiernos. Este no es el caso. La isla Diómedes Mayor, al menos que yo sepa, no hay ninguna prohibición por parte del gobierno ruso, aunque es cierto que está deshabitada y solamente unidades militares la visitan, como decía antes, muy de cuando en cuando. Respecto a la Diómedes Menor, hay población civil, con lo cual se puede visitar, pero tan solo es accesible por helicóptero.
Bueno, y no siempre, solamente en los meses de verano. En invierno es completamente inaccesible. Bueno, accesible es, lo que pasa es que las dificultades climatológicas pues no lo recomiendan, pero durante los meses con un clima algo más benigno pues sí que se puede acceder en helicóptero. Es más, hay un tránsito medianamente regular de provisiones, incluso de pasajeros que vuelan desde la Diomedes hasta la mainland de Estados Unidos y a la inversa. Es cierto que, bueno, algunos estaréis pensando, bueno, quizá por carretera podemos llegar hasta los lugares, hasta el punto más extremo, tanto de Alaska como de Siberia. Bueno, lo curioso de Alaska y de Siberia es que no tienen carretera hasta sus extremos. Hay una gran distancia entre las poblaciones. Hasta los últimos lugares que llega la carretera, las poblaciones, ya lo comentaba al principio del podcast, en los extremos más cercanos a las Islas Diómedes no hay nada, no hay civilización, básicamente son bosques, hielos, rocas, con lo cual, bueno, pues hay que volar, en este caso en helicóptero, desde las poblaciones más cercanas, que no están tan cercanas a las Islas Diómedes. Las Islas Diómedes, este curioso lugar, no tan remoto, podéis pensar, o quizás sí tan remoto, pero bueno, hoy quería hablaros de estas islas con ciertas peculiaridades, islas que de una forma u otra unen Estados Unidos con Rusia, y unas islas desde las cuales, bueno, concretamente desde la isla estadounidense, se puede ver el futuro, aunque esto no deja de ser una curiosa invención por parte del ser humano en el momento que se establecieron los usos horarios a lo largo y ancho de todo el planeta. Espero que os haya gustado el podcast de hoy aquí en Planeta Cero y os emplazo hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye.